Ya, muchas gracias, doctor Silva. Hasta luego. Buenas tardes con todos los presentes, ¿no? Quiero que me confirmen si ven la pantalla. Sí, doctor, sí se visualiza. Ya, hoy vamos a revisar el tema correspondiente a la semana 2, ¿no? Del curso de pediatría, de dificultad respiratoria tipo 1. Vamos a ver. ¿Qué cosa van a aprender ustedes en esta charla, no? Van a conocer principalmente cuáles son los factores de riesgo, ¿no? O sea, ¿por qué se desarrolla el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 en el recién nacido? ¿Cuáles son las causas, no? ¿Qué características tiene esta enfermedad, este problema? ¿Cómo van a realizar ustedes, ¿no?, la sospecha diagnóstica, ¿no? Y de acuerdo a eso, conocer pues cuál es el manejo adecuado, ¿no?, de este tipo de patología. ¿Qué vamos a revisar dentro de la agenda? ¿No? Como todo proceso infeccioso, ¿no? Es más o menos una relación de todo lo que tienen que saber en todas las patologías, ¿no? Primero, el concepto, la definición. ¿Qué entendemos por dificultad respiratoria tipo 1, ¿no?, llamada también enfermedad de Manda-Yalina? ¿Cuáles son la frecuencia, digamos, que se presenta este problema dentro de los recién nacidos, ¿no?, que es la epidemiología? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no?, que sospechamos para que pueda presentarse esta enfermedad, ¿no? Y una cosa importante también es la fisiopatología, cómo es que va, digamos, a tener la secuencia, ¿no?, de los procesos que se presentan en el recién nacido. ¿Qué repercusión tiene este problema desde el punto de vista clínico? ¿Cuáles son los signos y síntomas para que puedan ustedes llegar a un diagnóstico, ¿no? ¿Ayudado por quiénes? ¿Por qué problema? Por los análisis de laboratorio. En algunos casos, ¿no?, ayudados por la radiología, ¿no?, que es un examen auxiliar. ¿Para qué problemas se pueden, digamos, hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué otras patologías pueden confundirse de acuerdo a todo lo revisado? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Y las complicaciones que pueden tener a corto y largo plazo. Y obviamente las referencias, ¿no? Las referencias de la bibliografía actualizada. Esta agenda es prácticamente de una secuencia de todas las patologías que ustedes van a ver, tanto en neonatología como en pediatría, ¿no? Dentro de la definición, podemos determinar que la dificultad respiratoria en el recién nacido generalmente es secundaria a la incapacidad de una célula. Esta célula que está en el pulmón, que es el neumocito tipo 2. Esta célula, ¿qué cosa va a sintetizar? Va a sintetizar un componente que se llama surfactante, ¿no? Vamos a determinar cuál es la composición de este surfactante y qué cosa determina esta surfactante, ¿no? De manera que falta, pues, este componente en el desarrollo de los pulmones. Puede ser defectos de los genes que pueden estar asociados, ¿no?, al desarrollo de proteínas vinculadas a la producción de surfactante. ¿Qué va a condicionar esta falta de desarrollo? Una disminución del volumen pulmonar y obviamente pues, un colapso alveolar progresivo que va a determinar una alteración del intercambio gaseoso, ¿no? Imagínense ustedes que el oxígeno tiene que pasar intercambiando con el CO2, pero este proceso no se va a producir porque no pueden atravesar justamente este intercambio porque están dificultados por la falta de desarrollo
de su incapacidad por el neumocito tipo 2 que no puede, pues, tener en cuenta para que pueda sintetizar el surfactante. ¿Con qué otro nombre se le conoce a esta patología? Al principio no se sabía cuál era la causa, por eso se llamó síndrome de dificultad respiratoria idiopático. Después, dentro del desarrollo, ¿no?, se forman, pues, membranas, ¿no?, que tienen un componente hialino y se determinó que era una enfermedad de membrana hialina. Y como había varios tipos de dificultad respiratoria, se llamó el tipo 1, porque existe también el tipo 2, ¿no? Y en general se determinó, pues, el nombre de síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Desde el punto de vista epidemiológico, la casuística, digamos, ¿no?, ¿cómo se presenta? Es la causa más importante de mortalidad en el periodo neonatal. Se presenta más o menos en el 15% entre las 32 y 36 semanas de gestación. Acuérdense ustedes que esta patología, ¿no?, se presenta en forma inversa a la edad gestacional. O sea, menor edad gestacional, más frecuencia, ¿no? Generalmente menor del 5% se puede presentar, pues, después de las 37 semanas, que es un porcentaje menor, ¿no? Imagínense ustedes, 60% se presenta en menor de 28 semanas, ¿no?, que es el prematuro severo. Prácticamente es 0% en mayor de 39 semanas, ¿no? Entonces, haciendo hincapié de que es inversamente proporcional a la edad gestacional. Y esto también va de acuerdo al peso, ¿no? Cuanto tiene menor peso, es más frecuente la presentación de esta patología. Por eso que dentro de los diagnósticos de los recién nacidos, ustedes tienen que determinar la edad gestacional, ¿no?, y de acuerdo a la edad gestacional, el peso. Y de acuerdo al peso y edad gestacional, ustedes hacen el diagnóstico nutricional, ¿no?, que es el pequeño, adecuado y grande. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que generalmente esto está determinado, pues, en la historia clínica. En la historia clínica ustedes tienen que determinar, ¿no?, los factores de riesgo. Y ustedes saben muy bien que existe 4 preguntas cuando uno va a atender un parto, ¿no? Las 4 preguntas son: primera pregunta es, ¿qué edad gestacional tiene la gestante? Segundo, ¿cómo está el líquido amniótico? Si hay RPM. Tercera pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo que presenta? ¿No? Los factores de riesgo se supone que tiene que ser antes de la obtención del producto. Y cuarto, de acuerdo a estos 3 factores, ustedes tienen que determinar, ¿no?, el clampaje precoz o tardío. Por eso es importante, ¿no?, determinar en la historia clínica cuáles son los factores de riesgo. Más o menos, dentro de la revisión de la literatura, son como 39 factores de riesgo. Pero acá están determinados cuáles son los que están asociados, pues, a enfermedad de membrana hialina. Primero, la edad gestacional, ¿no?, menor de 34 semanas. En pacientes que nacen por cesárea, por algún motivo, y que no están en trabajo de parto. En gestantes en los cuales uno, haciendo la historia, tiene antecedentes, pues, de haber tenido, pues, enfermedad de hialina en partos anteriores. Cuando hay una asfixia perinatal o cuando hay una infección, sepsis neonatal. En los hijos de madre diabética, en la eritrobastosis fetal, incompatibilidad, en la hidrosis fetal, en la hemorragia de segunda mitad del embarazo, en el segundo gemelar y en el caso de sexo masculino. En estos hay que tener en cuenta, ¿no?, para determinar este tipo de patología. Menos de riesgo que se pueda presentar son, pues, la del sexo femenino. Si hay RPM, pues, mayor de 28 semanas, ¿no? 28 toxemia en el caso de hipertensión, en el caso de infarto placentario,
cuando hay hipertiroidismo, madre toxicómana o retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? En estos casos es muy poco frecuente la presentación de esta patología. Pero acuérdense ustedes, lo que está bien señalado es edad gestacional menor de 4 semanas y en pacientes con hemorragia, ¿no? De la segunda mitad del embarazo. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Antes de determinar cuál es el componente del surfactante pulmonar. Como le dije, ¿no? Hay un déficit transitorio por la edad gestacional en los cuales hay un problema con la producción del surfactante, ¿no? Esto va a determinar un aumento de la tensión superficial, porque este componente lo que permite es digamos, un intercambio rápido, ¿no? Y fácil entre el CO2 y el oxígeno. Cuando se produce la primera respiración en el momento del nacimiento, tiene que entrar el oxígeno, ¿no? Para que pueda oxigenarse el recién nacido. Pero si no existe este intercambio, porque no hay el surfactante, esta tensión superficial está en aumento. Entonces se va a producir, ¿qué cosa? Un colapso en el alveolo, con una disminución de su capacidad residual funcional, ¿no? ¿Qué va a provocar esto? Atelectasias progresivas, una alteración pues en la ventilación y perfusión, con aumento del trabajo, va a haber una hipoxemia, el paciente va a estar cianótico, va a tener una hipoventilación, ¿por qué? Porque aumenta pues el PCO2, o sea, disminuye el oxígeno y aumenta el PCO2, provocando ¿qué cosa? Una acidosis mixta, aumentando la resistencia vascular periférica, y esto va a determinar finalmente hipoxemia, que se va a determinar ustedes, como ya saben, con un dosaje de gasometría. Es importante tener en cuenta dentro del análisis de laboratorio el análisis de gases, ¿no? Va a tener una hipoxemia, o sea, una disminución de oxígeno en la sangre, ¿no? Determinado, como le decía, por un intercambio alterado de oxígeno y CO2. El CO2 no va a ser eliminado, se va a acumular, y el oxígeno no va a poder entrar, ¿no? a la sangre, entonces existe este tipo de repercusión. Esta hipoxemia, o sea, esta falta de oxígeno, va a aumentar la permeabilidad capilar. Lo que va a determinar eso, un edema en el alveolo y una necrosis de la célula. Esto hace que se aumente pues, el acúmulo de material hialino rico en fibrina y restos celulares que cubre toda la superficie del alveolo. Se llama membranas hialinas, por eso que este problema se llama enfermedad de membrana hialina. Ahora, ¿qué componente tienen los agentes tensoactivos? Primero, son sintetizados por los neumocitos tipo 2. Es importante tener en cuenta esto, que van a aparecer generalmente entre las 20 y 22 semanas. Se hace más evidente en las 28 semanas, ¿no? A partir de ahí hay una máxima producción hasta las 32 y 34 semanas, que generalmente es considerado pues que el paciente recién nacido de este grupo, digamos, tiene pues una madurez, ¿no? ¿Cómo se sintetiza? Hay dos vías de síntesis, ¿no? Una vía de la metilación, ¿no? Que aparece entre las 20 y 22 semanas. Existe ahí la enzima metiltransferasa, pero que puede ser inhibido pues por el frío, la hipoxia, por la acidemia o por una infección. Y la otra vía es la fosforilación, que aparece en las 35 semanas, que es la enzima fosfoconiltransferasa, ¿no? Entonces, es importante, cuando dice, ¿cuántas son las vías de síntesis del surfactante? Dos vías. Vía de la metilación y vía de la fosforilación. La más importante es la primera, ¿no? Que puede ser alterado por otros factores, ¿no? ¿Qué composición tiene? No solamente tiene pues, el fosfolípido, que es en el 80%, ¿no? De la producción, casi de fosfatidilcolina, siendo los fosfolípidos en total responsables de la tensión superficial 85%. Pero existen también proteínas asociadas al surfactante,
Como les decía, en algunos casos, desde el punto de vista genético, hay algunos recién nacidos que tienen alteraciones en la producción de proteínas, ¿no? Que van a alterar justamente su función de disminuir la tensión superficial para que el intercambio de CO2 y oxígeno sea el adecuado. Entonces, acuérdense ustedes, ¿no? La síntesis más importante es la metilación, que es de 20 a 22 semanas. El componente más importante son los fosfolípidos, de los cuales la fosfatidilcolina es el 80% de su composición, de la composición del surfactante pulmonar, ¿no? Y existe una madurez generalmente a las 34 semanas. Entonces, cuando tienen estos problemas, los recién nacidos presentan este tipo de... Me van a decir si es que lo pueden ver eso, para que ustedes vean la dificultad respiratoria que presenta este recién nacido. Está ávido de conseguir pues, el intercambio adecuado, ¿no? Entonces presenta que un avidez para que pueda entrar el oxígeno y hay dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas presenta este paciente, ¿no? Este recién nacido. Lo voy a volver a poner para explicarles, ¿no? Ustedes más o menos si dicen, doctor, no me acuerdo cómo es, bueno, ustedes sí se acuerdan que el oxígeno ingresa por las fosas nasales, ¿no? Si hay problemas para el ingreso en fosas nasales, va a haber aleteo nasal. Sigue bajando el oxígeno y tiene que pasar por las cuerdas vocales, la laringe, ¿no? Y si hay problemas en las cuerdas vocales, el sonido, ¿no? Que escuchan ustedes, el quejido. Sigue avanzando, ¿no? Donde hay problemas en el tórax, ¿no? Retracción sifoidea, ¿no? Retracción intercostal y desbalance tóraco-abdominal, ¿no? Si ustedes ven, esos son los signos de dificultad respiratoria. Fíjense el aleteo nasal, ¿eh? El quejido, ¿eh? ¿Ves? Retracción intercostal, retracción sifoidea, desbalance tóraco-abdominal. Esa es la evaluación de los signos de dificultad respiratoria. ¿Sí? ¿Me confirman si vieron la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Esto quiero que tengan en cuenta porque esto les va a servir para todos los problemas de dificultad respiratoria. Para cómo evalúan ustedes la dificultad respiratoria. Utilizan el test de Silver-Andersen, lo que les decía a ustedes, ¿no? Aleteo nasal, quejido expiratorio, retracción sifoidea, tiraje intercostal y movimientos tóraco-abdominales, ¿no? Este test de Silverman-Andersen, ¿no? Se realizó en los años 60 más o menos, apareció este trabajo, ¿no? Se realizó en recién nacidos que tenían dificultad respiratoria. Entonces, estos autores, el doctor Silverman y la doctora Andersen, ¿no? Hicieron un trabajo de investigación que a todo recién nacido que tenía este problema querían hacerle nebulización con suero fisiológico. Porque en esa época, en los años 60, no se sabía qué problema era. Pensaban de que con la nebulización iban a mejorar. Entonces, para que entren a su trabajo de investigación, a los recién nacidos, ¿no? Crearon, ¿no? El test para evaluar la dificultad respiratoria, ¿no? Y crearon, pues, lo que está acá, ¿no? Un puntaje de 0 a 2 del aleteo nasal, si era leve o no tenía, o era intenso, ¿no? Para que entren al trabajo, tenían que tener dificultad respiratoria, y crearon estos signos, ¿no? Y determinaron que si era 0, o sea, no tenían ningún tipo de estos signos, no hay dificultad respiratoria. De 1 a 3, dijeron que era dificultad respiratoria leve.
De 4 a 6, respiratorio moderado, y de 7 a 10, dificultad respiratoria severa. Pero ustedes, como saben que en esa época, pues como no tenían conocimiento de qué era el problema del surfactante, ¿no? No funcionó su trabajo de investigación, pero dio la importancia de evaluar los signos de dificultad respiratoria. Pero eran prematuros. Después, en los años posteriores, ¿no?, apareció la escala de John Downes, ¿no? John Downes dijo, no, si esto era para prematuros, yo voy a hacer unos trabajos de investigación con respecto a signos que son valederos para todo recién nacido, ¿no? Y agregaron, ¿qué cosa? Frecuencia respiratoria, agregaron la presencia de cianosis, ¿no? Y agregaron la evaluación del murmullo vesicular. Lo que sí quedó eran las retracciones y el quejido expiratorio. ¿Ya? Entonces, determinaron igual, ¿no?, un puntaje de 0 a 1, 2, de acuerdo a los valores establecidos, ¿no? Como dice acá, si era frecuencia respiratoria menor de 60, 0, porque la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido es de 40 a 60. Si tenía de 60 a 80, ¿no?, el valor le dejaron 1, si era mayor de 80, ¿no?, o episodio apneico, o sea, eran recién nacidos que no tenían respiración. Apneico es sin respiración, más de 20 segundos acompañado de bradicardia. Esa es parte de la apnea que se presenta más frecuentemente en el prematuro. La cianosis con aire ambiental o con oxígeno al 40%. Retracciones moderadas o marcadas. El quejido débil, audible con estetoscopio, audible a distancia sin estetoscopio, ¿no? Como en el caso del recién nacido que les puse, el quejido era pues audible, ¿no? No tenía que usar estetoscopio, están escuchando cómo estaba quejándose, ¿no? Y el otro es escuchar el murmullo vesicular, cómo está, ¿no? Si pasan normalmente, está retardado, disminuido, o apenas es audible. El puntaje era igual. Posteriormente, ¿qué ayudó a este tipo de evaluación? Para determinar cuál era el manejo de estos pacientes. Por ejemplo, si tenían dificultad respiratoria leve, le administraban pues oxígeno, ¿no?, al 40% con un cabezal o con equipos que están determinados en la incubadora. Si tenían de 4 a 6, ya tenían que hacerle el CPAP. Y ahí probablemente le hagan gasometría, el haga. Pero los que tenían de 7 a 10, ¿no?, tenían que tener ventilación mecánica de tratamiento del oxígeno. Ayudó bastante para evaluar la respuesta al tratamiento, porque esta evaluación clínica se puede hacer pues cada 2 o cada 4 horas para evolucionar, ¿no? Dice, ¿qué tipo de dificultad respiratoria tiene? Bueno, decía, tiene un Sylvan-Andersen de 6. Muy bien, le da el tratamiento a las 4 horas. ¿Cuánto ha disminuido? Bueno, está en 3. Eso quiere decir que está mejorando. Pero si tiene pues una dificultad respiratoria de tipo de 4 o de 5 y después sube a 7, a 10, quiere decir que está empeorando. Entonces, para eso sirve este tipo de test, ¿no? De Sylvan-Andersen y de escala de Downes, ¿no? Entonces, resumiendo, podemos decir que se evalúa la gravedad de la dificultad respiratoria de acuerdo a la puntuación de Sylvan-Andersen y la puntuación de John Downes, ¿no? Y como dice la literatura, ¿no?, la puntuación de Sylvan-Andersen es más adecuada para los prematuros con distrés respiratorio. Pero el de Downes es más completo y se puede aplicar, como le decía, a cualquier edad y condición gestacional, ¿no? Y en los pacientes que tienen este problema entran a la unidad de cuidados intensivos, ¿no?, y tienen que tener pues una cartilla para hacer este tipo de evaluación cada media hora, o debe mantenerse pues un registro para determinar el progreso. Por eso es importante que tengan en cuenta estos dos tipos de evaluación, ¿no? Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿no?, aparte de la dificultad respiratoria dentro de las primeras horas, ¿no?,
a veces inmediatamente después del parto. Es progresivo. Hay quejido, hay cianosis, hay compromiso de la oxigenación, pues, ¿no? El paciente está polimneico, ¿no? Está con aleteo, cianosis, tiraje, disación tóraco-abdominal, ¿no? Como ven acá en las figuras. Es importante tener en cuenta, desde el punto de vista clínico, este tipo de signos y síntomas. Para el diagnóstico, ustedes tienen que tener los antecedentes, ver el cuadro clínico, el examen físico, ¿no? Vamos a evaluar ahora desde el punto radiológico qué encontramos y desde el punto de laboratorio qué cosas también podemos solicitar. En el hemograma, el laboratorio, ¿no? Dentro del laboratorio siempre tenemos pues el hemograma, ¿no? Y de acuerdo al hemograma uno puede determinar el paciente si tiene algún tipo de infección, lo que llamamos sepsis de inicio temprano o sepsis tipo 1, ¿no? Y siempre tomando el hemocultivo. ¿Qué cosa encontramos en el hemograma, ¿no? Para sepsis, tenemos que ver los leucocitos, ¿no? Si están en leucocitosis, generalmente el primer día es mayor de 25.000 los leucocitos o leucopenia menor de 5.000, ¿no? Y tenemos que ver el IT. IT quiere decir inmaduros sobre totales, ¿no? La relación de abastonados sobre segmentados más abastonados. Es el IT, inmaduros sobre totales, ¿no? Es el 0.2. Debemos solicitar también, ¿no? La PCR, que es, ¿no? La que generalmente todavía utilizamos acá en nuestro medio, ¿no? Pero en otros países la PCR ya no se utiliza para diagnóstico de sepsis, utilizan la procalcitonina. La proteína C reactiva no están utilizando en otros países, pero en nuestro medio todavía se está utilizando. ¿Por qué? Porque la procalcitonina es más cara, difícil de hacerlo, ¿no? No hay este tipo de análisis, ¿no? La ventaja que es el PCR es inespecífico. En cambio, la procalcitonina es más específico, es más precoz. La PCR puede aumentarse pues, dentro de las primeras 12 o 24 horas, ¿no? En cambio, la procalcitonina es más precoz. Hay que descartar también en estos pacientes, ¿no? La presencia de hipoglicemia, que es un factor de riesgo en estos cuadros de distrés respiratorio, ¿no? Haciendo la hemoglucotés a las 2 horas de vida o en algunos casos hasta la primera hora. Determinar la gasometría, donde ustedes van a verificar, pues, ¿no? El paciente con hipoxemia, como decía en la fisiopatología, ¿no? La retención de CO2, hipercapnia, y esto va a alterar el pH desde el punto de vista acidótico. Siempre se determinan los electrolitos, ¿no? Ustedes saben que entre las primeras 24 horas no se utiliza todavía reposición de electrolitos, pero a partir de 24 horas sí puede uno reponer, ¿no? El sodio y el potasio, ¿no? El sodio más o menos una dosis de 2 a 4, potasio de 1 a 2. Determinar la urea creatinina para ver cómo está la función renal y siempre descartar pues trastornos metabólicos. Aparte que la hipoglicemia es el trastorno metabólico más frecuente, también se puede presentar la hipocalcemia, ¿no? Que son análisis para ver cómo está el medio interno del paciente. La gasometría, como le decía, ¿no? Se toma pues, inicialmente, ¿no? En el síndrome respiratorio. Existe una acidosis, ¿no? Por la hipoxemia, un pH menor de 7.27, una presión de CO2 mayor de 45 y un oxígeno menor de 50, ¿no? ¿Por qué es importante hacer la gasometría? Porque estos pacientes de repente van a requerir ventilación mecánica, ¿no? Y determinar en algunos casos que pueden llegar pues, a una falla respiratoria, ¿no? Cuando el pH pues, tiene estos valores, ¿no? Uno sospecha pues, que puede tener una falla respiratoria y estos pacientes, ¿no? Deben requerirse ventilación mecánica con urgencia. La radiografía de tórax, ¿qué cosa muestra? Dentro del cuadro ya instalado, ¿no? Típico, digamos, ¿no? El patrón característico es de vidrio esmerilado,
o como dice, ¿no? Retículo granular, ¿no? Que se presenta en ambos pulmones, como ven ustedes acá, ¿no? Este patrón, ¿qué cosa nos va a indicar, ¿no? Que existe pues, un edema pulmonar, una falta de aire, ¿no? ¿Y en qué momento aparece? Entre las 6 a 12 horas después del nacimiento en bebés prematuros. Esto quiere decir que cuando uno dice, ¿no? ¿En qué momento uno le toma la radiografía? Mínimo 6 horas dentro de las primeras 12. Es el tiempo que se evidencia radiográficamente esta patología, ¿no? Que es característico de vidrio esmerilado. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? O sea, ¿con qué se puede confundir este problema? Con la taquimia transitoria de recién nacido, que justamente le llaman este síndrome de histeria respiratorio tipo 2, ¿no? Con el síndrome de aspiración meconial y con la neumonía neonatal, que son los más frecuentes, ¿no? Hay otras patologías pues, que pueden presentar problemas de congénitos a nivel cardíaco, que pueden condicionar también dificultad respiratoria, que son los menos frecuentes. Este es lo más frecuente que se pueda determinar dentro de la patología respiratoria, ¿no? Hay un trabajo realizado pues, en el Pediatric Review del 2014, donde ponen justamente las características, ¿no? De los 4 casos más frecuentes de dificultad respiratoria en un recién nacido, ¿no? Y está muy bien descrito, ¿no? Este es un resumen más o menos desde el punto de vista radiográfico, ¿no? Pero esta revisión que está en el Pediatric Review, ¿no? Del síndrome de histeria respiratoria en el recién nacido, ¿no? Nos da las características radiográficas que se pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, en el caso 1, que en este caso describen que se trata de una taquimia transitoria recién nacido porque tiene las características de un pulmón húmedo, ¿no? En algunos casos, por falta de reabsorción pulmonar, existe pues acúmulo de líquido y hay sisuritis. Pero tengan en cuenta que en algunos pacientes que tienen taquimia transitoria, la radiografía es normal, en la mayoría de casos, que es más frecuente, ¿no? Y la taquimia transitoria, como su nombre lo dice, es transitoria. Dura más o menos de 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque el recién nacido no ha tenido pues, la capacidad de absorberse el líquido a nivel pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en casos de cesárea, no hay trabajo de parto, de frente sale recién nacido de un medio líquido a un ambiente donde tiene que respirar el oxígeno, y ese pulmón no ha tenido el tiempo de absorberse el líquido. Por eso se llama transitoria. En caso de neumonía neonatal, ¿no? Acá tienes que ustedes ver pues, el factor de riesgo, ¿no? Si es una madre febril, una madre con infección urinaria, tiene RPM, coreamnionitis, ¿no? Es probable que nazca con dificultad respiratoria, independientemente de la edad gestacional, y en la radiografía se ve pues, opacidades, broncogramas o derrames pleurales. Y en el caso que estamos revisando ahora, el caso número 3, el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ¿no? Las imágenes son difusas, ¿no? Y se ve pues los campos como vidrio esmerilado, ¿no? Y esto va a producir pues una obstrucción, va a producir atelectasia. Y el otro caso de dificultad respiratoria son ya los recién nacidos que tienen mayor de 42 semanas, son post-términos, ¿no? Tienen líquido meconial que se puede aspirar, ¿no? Y van a producir por eso el síndrome de aspiración meconial. Este meconio va a producir una neumonitis química, ¿no? Que es un caldo de cultivo para los gérmenes, ¿no? Va a obstruir la vía respiratoria, son los tapones de moco que se encuentra ahí de meconio. Y aparte de eso, va a producir inactivación del surfactante tensoactivo. O sea, el síndrome de aspiración meconial produce 3 problemas, ¿no? Y por eso en la radiografía que se observa lo que llaman el pulmón parchado o algodonoso, ¿no? Son características para el diagnóstico diferencial. Un resumen más o menos de lo que les he dicho, ¿no? Enfermedad de Mane-Alina es más frecuente en el pretérmino. Radiográficamente, vidrio esmerilado. Taquimia transitoria de recién nacidos, más frecuente en el prematuro tardío o a término. Pulmón húmedo, ¿no? En pacientes que tienen, pues, se obtienen por cesárea generalmente.
el síndrome de aspiración del líquido amniótico en el post-término. Radiografía, imagen de parchado o algodonoso. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, pues el tratamiento es primero reducir la incidencia, ¿no? Previniendo el parto prematuro. Pero, como dice la literatura, ¿no? Los intentos para impedir los nacimientos prematuros han tenido muy poco éxito, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Puede uno, digamos, si está sospechando que va a tener un parto prematuro, utilizar corticoides prenatales maternos. ¿Qué se le da a los corticoides? No, se le da 2 dosis de betametasona que reducen significativamente la incidencia de ¿qué? De síndrome respiratorio, hemorragia intraventricular y disminuye la mortalidad, sobre todo en neonatos pues, de 23 a 29 semanas de edad gestacional, ¿no? Entonces es una pregunta que siempre hacen, ¿no? ¿Qué función tienen los corticoides prenatales maternos? ¿Para qué se utiliza? ¿No? Por esto se utiliza porque van a disminuir, ¿no? La presentación justamente de estos problemas, de estos 3 problemas que presentan los prematuros, ¿no? El distrés respiratorio, hemorragia intraventricular y va a disminuir la mortalidad, ¿no? Se utiliza betametasona, 12 miligramos cada 12 o cada 24 horas, ¿no? 36 miligramos intramuscular, o dexametasona, 6 miligramos cada 12 intramuscular por 4 dosis, ¿no? Entonces, ante la pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de los corticoides prenatales maternos? Y ustedes tienen ahí las 3 causas. ¿Por qué se utiliza? Entonces, dentro del tratamiento, ¿qué cosas nosotros tenemos que, digamos, realizar, ¿no? Prevenir, ¿qué cosa? La hipoxemia y la acidosis, ¿no? Porque esto nos va a permitir, pues, que sea un metabolismo, pues, digamos, no normal, ¿no? Va también a optimizar la producción de surfactante, ¿no? Y evita, pues, la aparición de cortocircuitos derecha-izquierda, ¿no? La persistencia del ductus arterioso, en este caso, ¿no? Hay que optimizar siempre el control de líquidos, evitando qué cosa, que uno, ¿no? Por un lado la hipovolemia o el shock, y por el otro lado pues el edema, sobre todo el edema pulmonar. Hay que disminuir las demandas metabólicas, evitar las complicaciones que son el agravamiento de la atelectasia y del edema pulmonar. Esto va a determinar pues una mínima lesión pulmonar oxidativa, ¿no? Hay que disminuir las lesiones pulmonares, ¿no? Sobre todo causadas por la ventilación mecánica, que vamos a ver cuáles son las complicaciones posteriores. Básicamente, tengan en cuenta que en estos pacientes que tienen enfermedad de Meniere-Gallina, lo que le falta pues es el agente surfactante. Entonces, dentro del tratamiento hay que aplicarle este tipo de componente, ¿no? Hay que administrar oxígeno, ¿no? Húmedo y caliente, ¿no? Y a través de un equipo respirador, en el caso de que el recién nacido pues no tenga la capacidad de poder oxigenarse, ¿no? Porque puede producir agotamiento. Ustedes saben que empieza la dificultad respiratoria y llega un momento en que se agota. Entonces uno tiene que darle la respiración asistida. Esta oxigenoterapia es para evitar, ¿qué cosa? La hipoxia. Pero tiene que administrarse sin causar hiperoxia, o sea, el oxígeno también produce daño, ¿no? Manteniendo una saturación de oxígeno de acuerdo a la edad gestacional o de acuerdo al peso, ¿no? Es importante tener en cuenta aquí 2 tipos de evaluación, ¿no? Edad gestacional menor de 32 semanas o menor de 1200, uno tiene que mantener la saturación en 88 o 92%. Si tiene mayor de 32 semanas o mayor de 1200 gramos, mantener la saturación en 88 a 94%. ¿Cómo se administra la oxigenoterapia? Existen 3 fases. La primera fase se administra por cánula binasal, ¿no? Que generalmente se realiza en recién nacidos mayor de 1500, ¿no? Mantener pues una presión de oxígeno entre 50 a 70
con la gasometría que se tiene que evaluar, ¿no? Y son pacientes que tienen requerimiento de oxígeno menor de 0,4 de FiO2. Fase 1, ¿quiénes utilizan? Taquimia transitoria recién nacido. La fase 2 entra CPAP nasal, que es la presión continua positiva en las vías aéreas, que generalmente es en recién nacidos menor de 1500, ¿no? Que requieren pues, una mayor concentración de oxígeno, ¿no? Y mantener una presión de agua entre 4 y 6, ¿no? Entonces, siempre preguntan, ¿no? ¿Qué cosa es el CPAP nasal con respecto a la ventilación mecánica, que es la fase 3, ¿no? La idea que en el CPAP, el recién nacido respira, pero como no tiene fuerza para, digamos, hacer el intercambio, el CPAP le da esa fuerza, pero con la frecuencia de recién nacido, ¿no? Pero ¿qué pasa en la ventilación mecánica en la fase 3? El recién nacido ya no puede respirar. Entonces, el equipo, el ventilador, le tiene que dar la frecuencia y la presión. En cambio, en el CPAP, lo que le da es la presión, porque el recién nacido está respirando voluntariamente. Tiene su propia respiración, pero como tiene la fuerza, el CPAP le da esa presión. Esa es la diferencia entre CPAP y ventilación mecánica, ¿no? Generalmente entran los que están en fracaso de CPAP, ¿no? Quienes ingresan a CPAP, los que tienen taquimia transitoria de recién nacido y que a veces no mejoran, ¿no? Con el oxígeno en fase 1, ¿no? En fase 3 ingresan generalmente la mayoría de pacientes que tienen enfermedad de Mann-Yalina, ¿no? Porque fracasan el CPAP, los pacientes presentan acidosis respiratoria, hay una gravedad clínica rápida y progresiva, y los pesos generalmente son menos de 1 kilo, con cuadro compatible, pues, ¿no? Con dificultad respiratoria. Ahora, con respecto al surfactante, ¿no? El surfactante exógeno tiene dos peculiaridades, ¿no? Puede ser de origen animal, que es el natural, o puede ser de origen sintético, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? El origen, de origen animal o natural son obtenidos pues, de cerdos o vacas, ¿no? Vamos a ver cuáles son estos componentes, ¿no? El sintético no son tan eficaces, ¿no? ¿Por qué? Porque los sintéticos no contienen proteínas de surfactante, excepto uno que vamos a determinar, que es el surfaxin. Ahora, ¿qué tenemos, digamos, de uso comercial, ¿no? Las presentaciones. De origen porcino está el Curosurf. Del origen bovino es Survanta, que es el más utilizado. Y sintético está el Surfaxin, ¿no? La dosis está determinada, ¿no? La técnica de administración, que a veces es importante tener en cuenta, ¿no? Esto es una revisión reciente con respecto a cómo se administra este tipo de surfactante, ¿no? Algunos dicen, ¿no? ¿Cuál es la técnica que utiliza? Ensure, Lisa o Mist. ¿Qué se refiere eso? Las iniciales en inglés de la técnica de administración, ¿no? El Ensure con cánula orotraqueal, el Lisa con catéter flexible y el Mist, el catéter rígido, ¿no? Lo que más se utiliza es el método Lisa, ¿no? Que es la aplicación de surfactante invasivo, ¿no? Con menos invasivo. El Ensure no se utiliza mucho porque en estos casos la técnica del Ensure es con el recién nacido, pues, de que está intubado, ¿no? Lo intuban al paciente, le aplican el surfactante y lo pueden extubar. A veces la extubación no lo toleran. ¿Por qué? Los pacientes son sedados, ¿no? Estos pacientes tienen que ser sedados. A diferencia del ISA y el MISC, ¿no? Para que ustedes sepan más o menos dentro de la literatura cómo es, ¿no? Dentro de la aplicación de este tipo de surfactante, que son 3 métodos, ¿no? Como están acá viendo en la figura. ¿Cuáles son las complicaciones? A corto plazo y a largo plazo, ¿no? A corto plazo
Usted sabe que hay fuga de aire, ¿no? ¿Qué significa esto? Como falta el surfactante, ¿no? Hace que los pulmones se colapsen, se cierren, ¿no? No pueden abrirse, no está cerrado. Y que está cerrado eso, ¿cómo entra el aire? No puede entrar. Entonces, ¿qué hace? Se escapa hacia el espacio pleural. ¿Qué va a provocar eso? Neumotórax. Se puede ir al mediastino, que está en el espacio entre los pulmones, se llama neumomediastino. O puede inclusive irse a rodear el corazón, neumoperitoneo. Porque no hay, pues, el alvéolo está cerrado, está colapsado, ¿no? Entonces, el aire que entra, el oxígeno que entra, digamos, ¿no? Se tiene que ir para otro lado, se llama fuga de aire. Esos son a corto plazo. A largo plazo, ¿qué va a provocar eso? En algunos pacientes puede provocar, inclusive la oxigenoterapia, enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Que lo llamamos nosotros la displasia broncopulmonar, ¿no? Son aquellos neonatos que han tenido, pues, que utilizar ventilación mecánica prolongada y oxígeno suplementario, ¿no? Puede provocar una enfermedad pulmonar crónica que se llama displasia broncopulmonar. A largo plazo se ha encontrado retraso en el desarrollo, ¿no? Desarrollo tanto físico como cognitivo, ¿no? Y hay revisiones donde determinan, pues, problemas respiratorios recurrentes, ¿no? Los bebés que han tenido antecedentes de enfermedad membrana hialina pueden ser más propensos a desarrollar problemas respiratorios como asma en la infancia o en la edad adulta, ¿ah? Entonces, acuérdense ustedes las complicaciones, cuáles son a corto plazo, que están rayados acá en rojo: neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, y a largo plazo, displasia broncopulmonar, retraso de desarrollo y problemas respiratorios recurrentes. Yo creo que hasta ahí hemos revisado toda la agenda. Si hay alguna pregunta respecto a este tipo de patología, ¿no? Que se va a presentar sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, de acuerdo a la edad gestacional que puedan presentar los pacientes, ¿no? Generalmente se presentan en menores de 34 semanas. ¿Alguna pregunta? ¿No Doctor, hay una ninguna consulta. pregunta? Una consulta, Sí, doctor. ¿El método LISA para poner el surfactante sigue siendo preferible al Ensure? sí, porque el Ensure tienes que sedar al paciente y a veces cuando tú lo extubas no hay una buena respuesta y tiene que volverse a intubarse. El LISA es el más utilizado, ¿no? Pero en algunos centros están aplicándose también el MIS, ¿no? Que es una terapia de surfactante, no, mínimamente invasivo. Muy bien. ¿Contestada tu pregunta? Sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este problema? Lo que tienen que determinar es justamente esto de acá, ¿no? Esto siempre es lo que determina en todas las preguntas, a veces, ¿no? Las características, mejor dicho, lo más frecuente. Pero acuérdense ustedes que la taquimia transitoria puede tener una radiografía normal. Muy bien, voy a dejarle compartir. Doctor, Sí, solo una pregunta, ¿va a pasar la clase? le voy a pasar a la delegada del militar que va a compartir, ¿no? Alexia, Ok, doctor. ¿sí? ¿Está Alexia acá? ¿Sí?